Coín es huerta, por encima del resto de cosas. Para la mayor parte de las personas que se acercan a nuestro municipio, los fértiles campos coineños son la principal seña de identidad de este pueblo rodeado de agua por sus cuatro costados. Pero a poco que rascamos un poco en la superficie, afloran diferentes aspectos del patrimonio, la tradición y la cultura de un pueblo milenario. Y la cerámica, sin lugar a dudas, ocupa un lugar preeminente en esta lista. Esa mezcla de la abundante agua y de la rica tierra de Coín dio lugar a esos alfares históricos, sagas familiares dedicadas al barro que han formado parte de la historia antigua y reciente de Coín. La cerámica coineña, inconfundible en sus colores y acabados, ha sido muy valorada desde hace siglos y, como cualquier expresión artesana, ha ido evolucionando con el tiempo. En esa transición que va desde la actividad industrial a la experiencia artística, hay un nombre que destaca en los últimos 40 años, por su impacto y su repercusión, por sus ganas de innovar, de conocer, de experimentar y finalmente por su legado artístico y su magisterio. Ese nombre es el de Salvador Luna. Visitamos hace un año y medio a Salvador en su taller y escuela de Marbella, en la que durante 20 años ha formado decenas de alumnos y ha concebido proyectos, exposiciones y trabajos. Este encuentro se mantuvo antes del inicio del último curso que impartiría, porque tras 40 años de oficio, Salvador buscaba ya nuevos proyectos desde un nuevo estado vital, el de la jubilación. Y en ese momento del final de una etapa quisimos hablar con Salvador del principio, del origen, de la primera llamada del barro. Yo creo que mi principio fue Granada. Empecé a amar la cerámica gustándome la cacharrería, ¿no? Yo era coleccionista de cerámica y entonces un día decidí, con un libro que encontré, que eran Los alfares de España, decidí empezar una ruta y conocer los alfares y conocer dónde se hacía aquello que a mí tanto me gustaba. Y empecé por Loja, en Granada. Llegué allí, me presenté en el taller y le propuse al maestro que yo, a cambio de aprender, le ayudaría en lo que él necesitara. Y este hombre, pues la verdad que fue amable. Él no sabía enseñar porque no era un maestro, él era un alfarero, se dedicaba a hacer botijos, cántaros, macetas, y yo trataba de ayudarle y de observar todo lo que este hombre hacía. Y allí empecé a trabajar, fue mi primer contacto con el barro, y el hombre fue duro conmigo. El hombre me dijo que si yo no era capaz de hacer un botijo en 15 días, que me fuera a mi pueblo a guardar cabras. Y entonces a mí aquello me dolió, ¿no? Y puse mucho ahínco en aprender. A los 8 días yo tenía 2 botijos hechos. Eso sí, los tiraba al suelo y no se rompían de lo grueso que eran, ¿no? Pero ya esa forma de abrir el barro y de cerrarlo, que es lo principal, por eso él decía que el botijo es como la reina de la alfarería, ¿no? Porque se trata de abrir el barro, darle la forma y cerrarlo. Mi recorrido fue un año por los alfares de España, y en ese año yo mamé de las fuentes, ¿no? De la fuente de la cerámica, en los alfares, en los sitios tradicionales, y ya cuando vuelvo a Coín yo vuelvo con la idea de que mi nombre tiene que ser Barros de Luna, ¿no? Debido a esa cantidad de barros con los que yo había tratado y con los que yo había aprendido, y me da por poner ese nombre usando mi apellido. Y es en Río Grande donde me instalo, en la granja que compartía con Juana y Crescencio, donde yo monto un horno de leña, monto un torno de pie y un pequeño taller. Y allí empiezo mis primeros trabajos, y al año de estar ya instalado decido hacer mi primera exposición en Coín. Y con la suerte la hago en la Casa de la Cultura, Blas Infante, y con la suerte de que en las primeras 2 horas de la exposición, de 57 piezas se venden 51. Y eso es motivo para mí de orgullo y de saber que estaba en el camino, ¿no? O por lo menos que estaba gustando lo que yo hacía. Mi vida, hasta los 28 años que yo empiezo con el oficio,
había sido dura, difícil, una infancia difícil, una familia complicada, y es a través del contacto con el barro cuando mi vida cambia, ¿no? Cuando yo empiezo a sentirme que puedo ser alguien, ¿no? Que puedo ser yo, ¿no? Porque antes no sabía lo que era. Entonces es curioso cómo el barro es mi tabla de salvación, cómo él me enseña a acercarme a las personas, a hablar, a comunicarme, y empiezo a hacer exposiciones, empiezo a vender, tengo mucho éxito porque me cogen unos buenos momentos de la cerámica, donde la cerámica estaba en auge, había muchos coleccionistas, tanto de platos como de botijos, como de jarras, como de cántaros, ¿no? Para mí es un amigo, ¿no? Un amigo que me ha dado mucho, ¿no? Tras ese recorrido de aprendizaje y desarrollo, Salvador sintió la necesidad de transmitir lo aprendido, de compartir, de enseñar y de seguir creciendo. Me traslado a Marbella, curiosamente conozco a mi marido, el único que he tenido y el que tengo y conservo, y me vengo a vivir a Marbella y monto este espacio donde ahora mismo estamos, que se llama Aula Creativa. Yo ya el barro no lo voy a dejar, el barro forma parte de mí, ¿no? Y yo de él. Pero quizá el trabajo duro, el amasar tantos kilos de barro, el torno, las grandes obras, los grandes encargos, eso ya los dejo. Los dejo porque entro ya en la edad de la jubilación, quiero disfrutar de mi jubilación, quiero viajar, estoy pintando y, como ya dije en Coín, estoy escribiendo, y me gustan mucho las nuevas etapas en las que estoy entrando. Entonces el barro lo seguiré tocando como hobby, y no me extraña que tenga un localito por aquí cerca donde yo siga trabajando y los alumnos que quieran venir puedan seguir viniendo a conocerme, o a que yo les diga los secretos del barro. Estando en su taller no podíamos resistirnos a recibir una clase magistral con Salvador sentado al torno, esa herramienta casi mágica que ayuda a las manos del artista a crear y a transmitir a través del barro. Lo más importante del torno es la magia del torno, es la forma, cómo se crea una forma a partir de algo tan elemental como es un trozo de barro. Pero para llegar a eso tenemos que partir del barro, ¿no? De la materia. Y la materia necesita que esté bien amasada, ¿no? Que esté homogénea, que esté unida, que tenga una buena flexibilidad, ¿no? Y para ello hay que infundirle en el amasado esa blandura que tiene que tener para que sea dócil a la hora de hacer una pieza en el torno, ¿no? Entonces el amasado es importante de mezclar bien el barro, ¿no? Una vez que tenemos ya el barro amasado y en una pella, que es como se llama la parte esta que vamos a poner en el torno, nos la llevamos al torno y ahora tenemos que centrarlo. Para hacer cualquier pieza tenemos que centrar el barro. Y para centrar el barro no hay que hacer fuerza, hay que utilizar la fuerza que nos va a dar la máquina con el movimiento para que el barro suba y se ponga en su eje, en su centro, ¿no? Hay que a veces subirlo y bajarlo un par de veces para conseguir que la simetría del barro sea. En el momento que el barro cabecea,
y hace esto, ya no podemos hacer nada. La magia consiste en que el barro esté totalmente centrado y se pueda abrir de forma uniforme, ¿no? Entonces vamos a volver a centrarlo. Es como llevarlo, empujarle hacia afuera, pero dejándolo de volver a su centro. Y ahora estaría perfecto para hacer ya una pieza. Este taller, que hasta ahora nos ha dado tantas satisfacciones, lo vamos a convertir en nuestra vivienda. Y Antonio y yo nos venimos a vivir aquí, aunque yo tenga algún local donde me dedique a matar gusanillos cuando tenga ganas de barro, ¿no? Pero principalmente, aparte de viajar con Antonio, que creo que va a ser uno de nuestros grandes proyectos, me gustaría dedicarme a pintar, a seguir escribiendo y a poner en palabras o en escrito todos esos sentimientos o todas esas vibraciones que me han hecho sentir la cerámica durante tantos años. Siempre para mí la naturaleza ha estado en mi obra, ¿no? El tema de la hoja es un recurrente que yo desde mis comienzos la imprimo en el barro y trato de hacer formas con ella o de hacer una huella con la hoja, y entonces sigo trabajando los tintes naturales hasta que decido montar una escuela. Para mí montar una escuela, porque ya llevaba pues casi 20 años con la cerámica y ya tenía muchos conocimientos porque había investigado, yo siempre he sido un tío que ha estado buscando, no me he quedado en la cerámica tradicional, me he movido en los ambientes culturales, modernos, o quizás innovando, buscando siempre decir algo con mi obra o con la cerámica. What 18 meses después de esa visita al aula creativa en Marbella, hablamos con Salvador, ya disfrutando de su jubilación y en la sala expositiva que lleva su nombre en el antiguo convento de Santa María de la Encarnación. Salvador Luna sigue en activo, la cerámica de momento está aparcada, he hecho un paréntesis para investigar y ver en otros ámbitos del arte lo que hay, ¿no? Entonces estoy muy absorbido ahora mismo por la pintura. El dibujo y la pintura era algo que yo tenía ahí en mente de desarrollar, y bueno, ahora con el tiempo del que dispongo y mi buen hacer de la cerámica me han llevado a crear otras cosas. El miedo es el peor enemigo que tenemos para todos, tanto para lo que está ocurriendo ahora mismo, que tenemos encima esta pandemia, y el miedo es el peor enemigo para superar esto, ¿no? Y en el arte ocurre lo mismo, ¿no? Yo ahora mismo también, no he dicho, pero estoy terminando mi segundo libro de poemas, ya hay demasiado material, ya estoy seleccionando los 50 o 60 poemas que va a coger este nuevo proyecto, ¿no? Pero me gustaría, ya que estoy descubriendo con la pintura zuní, que es a tinta china, tanto placer, me gustaría ilustrar ese libro con pequeños dibujos hechos por mí, ¿no? Entonces quizás voy a
a esperar un poco a que eso esté más depurado, esa técnica, y la pintura zen, la pintura japonesa me gusta. Este viaje, en el que Salvador se ha enfrentado a diferentes retos, ha superado miedos y dificultades, ha conocido el éxito y el reconocimiento. Comenzó en Coín y eso es algo que nunca ha olvidado. En ese taller, como tú has dicho, que fue el más importante, ahí vino a comprarme el Corte Inglés de Madrid, una colección, mis tintes naturales, era una innovación en cerámica, y eso lo descubrió el Corte Inglés de Málaga en una exposición que hicimos, y mandaron al jefe de venta de Madrid a comprar ese tipo de cerámica, y mi cerámica empezó a venderse en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, en Valencia y en Málaga. Entonces, claro, entonces yo todavía no era muy conocido. Antes del 92 hablo. Y en Coín ya empezó a hablarse de Barros de Luna como alguien importante. Y fue cuando vieron mis piezas en el Corte Inglés, ¿no? Y después también mi casa sirvió para un programa de Lo que necesita es amor, de aquella mujer, Isabel Gemio, que venía y llegó aquí a Coín, no sabía dónde grabar, y el ayuntamiento le dijo, pues habla con Barros de Luna, que tiene una casa bonita, y allí se hizo, ¿no? Y fue increíble, para mí fue una experiencia ver dentro de mi casa a un personaje que estaba abriéndose a sus emociones, y cómo una periodista, 20 cámaras, 3 maquilladores y un montón de gente lo rodeaban a esa persona que estaba transmitiendo una emoción. Y Isabel Gemio se permitió decir, no vale, corten, rueden otra vez. Y yo dije, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se pueda cortar una emoción para volver a grabar, ¿no? Porque a ella no le había gustado el resultado, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia y ella salió muy contenta de mi casa y dijo que era un pequeño paraíso también. Coín sigue siendo para mí mi pueblo, mi entorno y el lugar donde voy y vengo con mucha facilidad, ¿no? Y siempre es como mi rincón, ¿no? Y bueno, estamos aquí en esta sala gracias a Maribel Urbaneja, que hizo todo lo posible porque esta sala se abriera, y a la Fundación García Agüera, que también colaboró y puso todo su empeño en que la sala, siendo pequeña, fuese un punto importante y una parte visual de mi arte y de lo que he hecho hasta ahora, ¿no? A pesar de ese vínculo con esta tierra, la primera que moldeó y con la que surgió esa historia de amor entre Salvador y el barro, hubo un día en el que decidió dejar su pueblo. Las Calzás me costó trabajo salir de ahí. Yo en 10 años había conseguido lograr un paraíso. La casa de mis sueños, un lugar agradable. La gente no sabía cómo yo me podía marchar de ahí, ¿no? Pero primero yo tenía la necesidad de enseñar, de crear una escuela, de transmitir lo que estaba aprendiendo con el barro. Y entonces en Coín era imposible, impensable, porque estaba la escuela municipal de la Diputación y bueno, yo no podía hacer la competencia, ni nadie iba a venir a una escuela privada estando la escuela municipal, ¿no? Entonces eso es lo que me animó a irme a Marbella en el 2000 y monto la escuela. Y entonces vendo la casa, claro, la vendo,
Me costó trabajo venderla porque era una casa muy especial, hecha con mucho encanto, como un cortijo pequeño, con un campanario, con un patio empedrado, con un jardín romántico. Y entonces eso no era fácil de vender porque no a todo el mundo le gustan los suelos de barro, el empedrado, el jardín de chino, algo que era rústico y a la vez representaba nuestra cultura, ¿no? Como un pequeño cortijo, ¿no? Yo me sentí muy orgulloso de hacer esa casa y de venderla. La vendí cuando ya estaba hecha, ¿no? Pero siempre me ha pasado eso, que he saltado de un proyecto a otro, dejándolo siempre acabado entre comillas, ¿no? O terminado según mi parecer, ¿no? Y si fue emotiva aquella partida, no lo fue menos el regreso con la muestra Recóndito, un hito en la carrera de Salvador, con la que cerraba una etapa en su pueblo y que también fue una exposición histórica para el área de cultura municipal. Fue cumbre, una exposición cumbre no solo para él, porque supuso como un broche de oro a su trayectoria, sino también a nivel de Concejalía de Cultura, porque fue, que yo recuerdo, de las exposiciones que tuvo más visitantes durante todo el tiempo que estuvo abierta. Se hicieron visitas guiadas con estudiantes de cerámica, de Bellas Artes de Málaga. Y sí, fue apoteósico, ¿no? La inauguración, que nosotros recordemos, fue de las más multitudinarias que tuvimos, y luego la verdad es que para nosotros fue una gran alegría porque se mostraba muy bien el universo Salvador Luna, con obra también actual y bueno, con los planetas, los pájaros, era todo como muy simbólico, ¿no? Y sí, la verdad es que fue una exposición muy redonda. Para mí fue muy importante acabar mi trayectoria en Coín, porque me dio la oportunidad de invitar a toda mi familia, a mis amigos, y poner unos precios buenos para que la obra se quedara en Coín. De hecho fue un éxito, se vendieron 120 obras de 200, entonces eso significa que fue un éxito también. Pero también yo quería que esa obra se quedara en Coín. Yo creo que en esa exposición Salvador se abrió literalmente en canal, y nos mostró incluso un lado al que no nos tenía acostumbrado, que era su lado literario. Entonces recuerdo que en la inauguración hubo lectura de sus poemas que lo llevó a cabo Elena López, y hubo música, hubo danza. Entonces yo creo que se mostró perfectamente que Salvador es una persona con una grandísima sensibilidad para el arte con mayúsculas, y entonces bueno, pues su obra fue cerámica, fue danza, fue literatura, fue amistad, porque es verdad que se sintió espectacularmente arropado, porque vinieron muchas amistades, gente de Coín interesada en su obra, gente que tiene obra en su casa, gente que la quería tener, y la verdad es que sí, que para nosotros fue un hecho muy significativo dentro de la trayectoria expositiva de la Concejalía de Cultura. Ese regreso a Coín se produjo tras un reencuentro entre Coín y Salvador, que se había oficializado en el año 2015, cuando el trabajo conjunto de la Fundación García Agüera, de la Concejalía de Cultura y del propio artista fructificaba la creación de una sala dedicada al ceramista en el antiguo convento de Santa María. Él cedió la obra, parte de su obra, al ayuntamiento de manera no formal en el año 2000, pero es verdad que no fue hasta después, varios años, que se formalizó ya a través de las gestiones de la concejala Maribel Urbaneja, que tuvo mucho interés en que la sala estuviera acorde a la figura que representara, que es Salvador Luna. Entonces, entre la concejala y la Fundación García Agüera se llevó a cabo la instalación de la sala tal como está actualmente, se pusieron piezas nuevas, algunas se mantuvieron. Es una muestra antológica de lo que es el arte de Salvador Luna. Es una sala pequeñita pero muy bonita,
porque muestra perfectamente el universo Salvador, la trayectoria que ha pasado. A mí me llama mucha atención los planetas, las bolas actuales, que ya las tenían también anteriormente, porque bueno, ya es como una explosión de color y de arte. Y la verdad es que sí, que es una sala que también casi todo el mundo que viene a visitar, a pesar de que esté en la primera planta, viene incluso preguntando por su sala. Es una sala que ya tiene un caché. Yo a Salvador lo conozco desde siempre, ¿no? Desde chiquitillo y seguramente en la época de la Galería Alameda, Salvador sería una de las personas que estaría por allí, ¿no? Yo tengo recuerdos de chico, ¿no? Pero desde siempre recuerdo en mi casa mucho cariño hacia la persona de Salvador Luna, ¿no? Tanto como persona como ceramista, ¿no? Y ese amor me lo han inculcado mis padres desde chico, ¿no? Y desde siempre he tenido un gran respeto y un gran cariño a Salvador, ¿no? Y dentro de la movida artística de Coín, pintores, que la verdad que los 80 fue una época, como decir, muy efervescente y muy interesante, recuerdo a Salvador siempre, ¿no? Ahí en todas las exposiciones. Sí que fue transgresor. Por aquel momento lo éramos, porque fue un tiempo de ruptura. Y él pues estuvo ahí, en esos momentos, y el arte fue importante en Coín. Ten en cuenta que también por aquel tiempo fue cuando Manolo García Güera, la fundación, y tenía su sala de exposiciones, y traían artistas buenos y rompedores también. Y también Salvador con la cerámica. Bueno, Coín era bullía, ¿no? Él era un símbolo, era un emblema de rompedor, de innovación, y Coín en aquel momento yo recuerdo que bueno, él y otros muchos más que le acompañaban, tanto en la cerámica como en otras partes del arte, pues Coín era un pueblo muy vivo en ese aspecto, y la verdad que lo recuerdo con mucha añoranza. Un trabajador incansable, yo desde que lo conozco siempre he guiado con su trabajo, el barro, la experimentación, la tradición, y en ese sentido yo, para mí, Salvador es trabajo incansable de muchísimos años y sobre todo un activismo muy fuerte, ¿no? Una persona muy implicada en la sociedad en la que vive, y el activismo también sería una de las características, creo que en las que Salvador se encuentra, ¿no? Salvador es ceramista de tradición coineña, de la escuela seguramente de Arroyo, de Cumbreras, que es una tradición ceramista que tenemos en Coín muy interesante, pero siempre ha tenido esa curiosidad por experimentar, por descubrir formas nuevas, sobre todo el tema del color, es una cosa que ha trabajado mucho durante mucho tiempo y en el que se ha convertido en un maestro, ¿no? Del color en la cerámica, los vidriados, las texturas. Una sala que es a día de hoy un espacio propicio para conocer un poco mejor a Salvador Luna, algo en lo que hemos querido profundizar con la colaboración de parte de un nutrido grupo de amigos. Salvador es una persona muy especial, muy sensible, muy querida por mí, porque lo conozco casi desde por 1982-1983, ya lo conocía y llegamos a tener una amistad íntima. Y yo sabía muchas cosas de él de mí, y significa mucho. Después tuvimos un tiempo alejados, porque ya tuve yo a los niños, él se fue para Marbella, pero el año pasado nos reencontramos en su exposición sobre las esferas, tan bonita, pues allí nos reencontramos y fue muy bonito, muy bonito. Entonces para mí significa pues una amistad, un cariño, un poeta que sus poesías cuando me las manda yo las disfruto mucho porque lo veo a él y su interior. Bueno, para mí es una persona importante en mi vida. Lo conocimos porque allí teníamos talleres, diferentes talleres de artesanía, y uno de ellos era de cerámica, y entonces teníamos que contactar con alguien que nos guiase, y contactamos con él. Luego también recuerdo que el director, que era Salvador Sánchez, pues le encargaba algunos objetos para regalar a las personas que habían colaborado, todavía conservo algunos, y de ahí pues fuimos tomando amistad y fuimos viendo su evolución artística. Y recuerdo cuando se le puso el nombre al colegio de Huerta Vieja, él nos regaló, que está allí en la fachada, la cerámica con el nombre del colegio. Yo conozco a Salvador al poco de empezar yo con el mundo de la cerámica.
Ya había empezado a aprender con Pepe Cantos y después había trabajado con Maika y Pedrín, y alguien le dijo a Salvador en un momento que necesitaba gente que yo hacía algo de cerámica, y me llamó, y la verdad que fue la primera vez así como más profesional que trabajé en este mundo, que fue además una experiencia muy agradable. Para mí, de repente, que vivía la cerámica como un hobby y que quería aprender y tal, pero en Coín se dieron las circunstancias de que tanto Pedrín como Pepe Cantos como Salvador vivían de la cerámica. Entonces para mí eso fue el empezar también en el mundo de la cerámica. Mis padres, como regalo de la comunión, dieron una pieza de Salvador Luna. Entonces yo me acuerdo cómo fuimos, mis padres y yo, a Barros de Luna a hacer el encargo, ¿no? Y a mí me fascinó la figura de Salvador en ese instante, que yo era una niña de comunión. Me gustó su casa, su espacio, su forma, ¿no? A mí ese día me conquistó, y luego verdad que con los años he tenido la suerte de ir conociéndolo más a nivel personal y como artista, y en este último tiempo yo lo veo una madurez súper abierta, ¿no? De estas personas que te sorprenden igual con una pella de barro, que es un arte para mí extraordinario y de que Coín se tiene que sentir muy orgulloso, pero es que igual te escribe e igual se pone e interpreta, porque en esta última época pues también interpreta, ¿no? Entonces es una persona que te eriza la piel, ¿no? Y yo personalmente es un artista que me gusta, a mí me encanta la cerámica, y es verdad que tiene una forma de hacerla pues muy significativa y que se diferencia del resto de artistas que también hay aquí en Coín y en el resto del panorama pues andaluz y nacional. Y bueno, yo creo que para nosotros como Concejalía de Cultura es un enorme orgullo que tengamos una sala con su obra, la verdad es que sí. Pero si hablamos de conocer mejor a Salvador, hay una figura clave para acercarnos a él, Antonio, su marido. Fue un encuentro, no sé si llamarlo casual, pero fue a través de un anuncio en la prensa, en un periódico que se llama El Anunciador. Hombre, si nos hubiéramos conocido ahora, seguramente nos hubiéramos conocido por internet o por otro medio. En Marbella, por ejemplo, la historia de buscar lugares de encuentros gays era prácticamente imposible, ¿no? Ya había llegado de Madrid, no conocía a nadie y no encontraba a nadie, ¿no? Entonces, pues bueno, se me ocurrió poner un anuncio en El Anunciador. Y casualmente él puso también el anuncio ese día, entonces yo no contesté a su anuncio porque él ponía busco chico joven, digo chico joven, yo ya soy un poco mayor para ser joven, y yo sí contesté al suyo, entonces pues bueno, hablé, llamamos, entonces esto fue en mayo y en octubre nos conocimos y de entonces pues bueno, 25 años hace, en el 2021 ahora nos conocimos. Siento a Salvador, a lo mejor esto es un poco ridículo, ¿no? Como mi hermano, ¿no? Un hermano de verdad, ¿no? Con el que existe una conexión muy especial, ¿no? El otro día íbamos por el paseo marítimo y entonces yo digo, ay, tenemos que ir por ese lado. Entonces de repente a él se le ocurre lo mismo. Es como, tenemos montones de conexiones, de sentimientos, y bueno, es la persona con la que mejor me siento y no sé, no puedo ser objetivo con esto porque me siento muy bien con él y he tenido mucha suerte de haberlo encontrado, ¿no? Eso no es fácil porque en esta historia de los contactos pues encuentras a mucha gente, ¿no? Y entonces pues bueno, hay gente medianamente bien, medianamente regular, medianamente mal, ¿no? Y entonces haberme topado con Salvador de esta manera pues ha sido muy bien y estoy muy contento. Además, me cuida mucho y bueno, lo quiero, no puedo decir otra cosa. We'll never know why, though you are gone. Antonio Hernández, la pareja de Salvador, y es otra persona encantadora, quizá tienen una relación muy interesante, se compenetran muy bien y ya te digo, la exposición que hicimos la primera de 1 más 1 9, una exposición a la Limón que se compenetraba muy bien, tanto ellos como persona como su obra, ¿no? Yo, aunque vengo de Madrid, también estaba súper armarizado, ¿no? Quiero decir que yo cuando llegué aquí a Ojén, que fue mi primer destino, nadie oficialmente sabía nada, ¿no? Entonces, pues
fue como también una apertura para mí, ¿no? Que en principio no tenía mucho sentido para nosotros casarnos, porque bueno, a fin de cuentas pues estamos juntos y nos daba igual, pero de alguna manera era como un hecho reivindicativo y como un hecho de hacer las paces con ese pasado tan puteado, con el perdón de la expresión que habíamos tenido, ¿no? Entonces, pues bueno, el haberlo hecho en Coín, además, para mí también fue súper guay, vino medio pueblo de Ojén, que yo en aquella época estaba en Ojén, mis alumnos, las madres, los padres, entonces fue magnífico, es un tópico decir que fue uno de los días más especiales de mi vida, pero realmente fue un día muy especial, a nivel emocional, a nivel afectivo, a todos los niveles. Sing to the world tonight and show them what's beautiful. I don't care what they think, no, I'm not listening, 'cause I know I'm beautiful. So close your eyes. Fruto de esa complicidad entre Antonio y Salvador surge una exposición en el año 2007 que lleva por título 1 + 1 nos. Y que generó una polémica que trascendió en su día las fronteras del municipio. Letters are twisted, fire behind the door, glass broken, shades are dancing over a dead bird. The basement is silent, it smells humidity and rats. Después de un año de gestión y de que conocieran la obra, tanto el concejal como el cura, y vieran que lo que estaban diciendo eran infundados, ¿no? Y la exposición era una exposición donde se trataba la textura, el color y no había nada de lo que recriminaban la otra parte, ¿no? Después de un año pues se pudo hacer, no en la iglesia, sino en la sala del antiguo ayuntamiento, y ahí pudimos exponer la obra íntegra de la exposición, que la gente la viera y no tuviera esa visión que se quiso dar, ¿no? Ya llevábamos tiempo haciendo exposiciones en Granada, aquí en Coín ya habíamos trabajado en algunas cosas, llevábamos un par de añillos ya como fundación y habíamos estrenado un par de salas de exposiciones aquí en Coín y Salvador pues me pidió que le echara una manilla con el comisariado de la exposición, que para él era una exposición muy especial y creo que quedó una exposición muy bonita y muy interesante. Más allá de esa vertiente combativa, o quizá precisamente por ella, Salvador ha experimentado una constante evolución en su obra, marcada siempre por un acuciado espíritu crítico. Salvador es una persona muy humana y nosotros, que los dos tenemos nuestro genio, nunca hemos tenido ni un más ni un menos y siempre hemos retomado conversaciones como si fuera el día anterior el que nos habíamos visto. Salvador, a pesar de empezar con ceramistas tradicionales, creo que siempre tuvo su toque de vanguardia. Y después, que estuvo unos años, que dejó un poquito la cerámica de lado, retomó creando con otros compañeros la Asociación de Ceramistas. Y yo me incorporé un poco más tarde, cuando todavía no éramos asociación, pero sí eran un grupo. Y ahí creo yo un poco que se le abrieron también otros caminos en los que investigar y conocer a más ceramistas, personas que estaban investigando por otros campos, pero él siempre innovó con el tema de las metalizaciones, los colores naturales, después ahora pues eso, las terras sigilatas, el trabajo con la alta temperatura, no ha parado y ahora ha parado un poco, pero no mucho. No es una persona que se haya estancado porque tuvo éxito, porque vendía. Empezó exponiendo, fíjate, en la cafetería Alameda. Allí creo recordar que fue de sus primeras exposiciones. Preciosa, quedó en el patio. Y fue evolucionando y fue
probando nuevas técnicas. Recuerdo cuando las primeras veces que utilizaba hojas de la naturaleza, y yo nunca había visto eso, muy novedoso, y entonces quedaba precioso, plasmada en el barro, y el barro se fundían, y lo que hacía siempre era experimentar, evolucionar, nada de estancarse. Recuerdo al principio que buscaba los colores de Coín, porque claro, eso era un secreto del ceramista de Cumbrera y de la viuda de Cumbrera. Entonces él sí que ahí estuvo investigando para sacarlo, introducirlo, pero para mí tiene más valor lo novedoso, la ruptura, la evolución, el crear nuevas técnicas, nuevas formas, más que lo que es la tradición, aunque es verdad que también lo buscó. Salvador es una persona que se ha movido por el territorio español, incluso ha trabajado para galerías alemanas, es una persona muy inquieta y con un arte muy atractivo, ¿no? Y una figura y unos colores muy interesantes, no solo aquí en España, sino en el resto del mundo, ¿no? Yo siempre he notado que ha disfrutado haciendo lo que hace, ¿no? Pero he notado el mayor disfrute quiero decir que antes, quizá, aunque él pretende siempre vender, claro, porque a fin de cuentas era su medio de vida, fue abandonando un poco esa historia de tener que hacer las cosas para vender, ¿no? En una dinámica absolutamente como un poco demencial, ¿no? Sin embargo, poco a poco ha pasado una etapa de disfrutar mucho más de lo que hace, ¿no? Disfrutar, investigar, le notamos más relajado, ¿no? Y además en su etapa de docencia, también lo he notado porque yo he ido evolucionando con él en la etapa de docencia, que empezó y era súper apretado con los alumnos, muy apretado, ¿no? Entonces la dinámica de la enseñanza le ha ido también dulcificando, ¿no? No solo a nivel de trato con los alumnos, que no quiero decir que fuera desagradable, pero era muy exigente, ¿no? A una dinámica un poco más flexible, más creativa y más relajada. Eso yo lo he notado con él. Como en el caso de cualquier artista, su obra ha estado marcada por las experiencias compartidas con su entorno más cercano, una fina línea que más que diferenciar a la persona del creador, ha servido de tránsito entre ambas facetas. Yo lo conocí pues tan jóvenes, ¿no? Y nunca hubo una relación sentimental, sí emocional, sí de amistad verdadera. Entonces, si yo tengo que destacar un momento de amistad, estábamos en el parque hablando de él, de cómo se estaba encontrando, buscando su yo más íntimo, y él estaba tan emocionado que lloraba y yo lo acompañaba. Ese momento nunca se me ha olvidado, porque fue una conexión tan grande que tuvimos ahí, que eso me acompañará siempre. No sé si él se acuerda, pero yo sí, yo lo llevo conmigo. Cuando llego al Colegio Huertas Viejas íbamos a poner el nombre y dijimos, pues en Coín tendría que ser de cerámica, y recuerdo que él, no, eso lo hago yo y lo regalo. Entonces esa anécdota se me quedó porque acababa yo de llegar, ¿verdad? Una persona muy sensible y eso quizá que es una característica que muchos de los artistas tienen, por eso transmite tanto, porque es capaz de esa sensibilidad hacerla llegar a los demás, y él en su caso a través de la cerámica, y hemos podido ver su recorrido, ¿verdad? Al principio más artesano, digamos, entre comillas, y cada vez más artista. Hizo bastantes obras y vendía mucho, exponía, y uno iba a cualquier sitio y cuando lo veía decía, esto es de mi pueblo. Efectivamente levantaba la pieza, miraba y ponía barros de luna. Y en todo este proceso, siempre un denominador común: las raíces coineñas, la tierra original de la que ha surgido una obra concreta y una forma de entender y contar el mundo. Por supuesto que Salvador Luna tiene que estar en Coín, y de una manera significativa como lo está,
Y para todos los coineños es un orgullo que tengamos un artista de esa magnitud en el mundo del barro, que posiblemente pues, entendido para muchos como un arte menor, pero que como él mismo lo identifica es un arte en mayúscula. Entonces era de recibo que él estuviera en Coín, que volviera a su raíz. En el proceso él ha experimentado subidas y bajadas, pero ya está aquí, ¿no? Y es donde tiene que estar. Salvador Luna es Coín y allá donde ha ido ha llevado su pueblo por bandera, es una persona enamorada de su pueblo, que lo ha trabajado mucho, que ha donado cantidad de obras, cantidad de instituciones en Coín. Muchas de las calles que vemos las ha rotulado con su cerámica y es una persona que lleva a Coín por bandera y es un lujo tener a Salvador como coineño y amigo. También es el momento de escuchar cuál es el deseo de Salvador, que desde la sala que tiene dedicada en el Centro Cultural de Coín nos confiesa su ilusión porque lo mejor de su producción alfarera de estos últimos 40 años pase a formar parte de una colección permanente en su pueblo. Me gustaría que esta sala, que la veo interesante, como he dicho, llena de recuerdos, pero la veo ahora, cuando contemplo mi obra y contemplo mi sala, la veo pequeña, la veo pobre, entre comillas, ¿no? Y lo que sí quisiera proponerle al ayuntamiento y a las autoridades locales, culturales, que yo estoy dispuesto a volver a Coín con más obra, con toda mi obra. Yo quiero quedarme en Coín y para quedarme en Coín necesito tener toda mi obra aquí. Entonces mi propuesta es, si el ayuntamiento busca un lugar más grande donde unir toda mi obra, yo estaría dispuesta a traerla. Incluso la que tengo en mi casa, que ahora mismo está decorando mi espacio, vendría aquí, porque esa es la más importante. Si yo en mi casa tengo 10 piezas, es porque he considerado, después de 40 años, que esas piezas son las auténticas, ¿no? Esas piezas ahora están en una vitrina en mi casa, pero que a mí me gustaría tenerla aquí, en Coín, junto a estas, ¿no? Y otras más, ¿no? Yo podría donar, aquí hay 25 creo, ¿no? Alrededor de 75 piezas más, buenas, ¿eh? No voy a donarlo todo, voy a donar lo bueno. Y entonces junto con estas 25 serían 100 obras. 100 obras es un tamaño, es un volumen suficiente como para que Salvador Luna se quede ya para siempre en Coín. En este momento en el que Salvador finaliza una etapa y se dispone a abrazar nuevos desafíos, una oportunidad para expresarle el agradecimiento por todo aquello que nos ha legado y el deseo de que continúe fiel a ese espíritu inquieto. Le deseo mucha felicidad y que tenga capacidad para hacer todo aquello y salud para hacer todo aquello que desea y que ese arte que lleva dentro pues lo pueda transmitir en todo aquello que él quiera. Que sea feliz, que disfrute con lo que hace, lo que haga, pero que lo disfrute. Y yo creo que él eso lo ha aprendido y lo hace. Yo solo le puedo mandar que siga disfrutando como yo veo que lo está haciendo. Yo le veo brillo en los ojos, veo que está viviendo esta etapa de su vida de una manera entusiasta, con mucha pasión, disfrutando cada momento, y yo creo que eso es lo que deberíamos de aspirar todos, ¿no? Llegar a esa plenitud de que se te note sin hablar que estás contento, ¿no? Y se le ve feliz. Que disfrute, que siga creando y que nos siga deleitando y animando con su vida, con su obra y con su forma de ser, ¿no? Le deseo paz, le deseo bienestar, que está en esa línea de reencuentro con la gente, que siga disfrutando. Si es que yo no le puedo dar ningún consejo, porque es que él no lo necesita. Si es que él va a disfrutar de cada momento, de cada segundo, de las personas que le rodean, solo paz, tranquilidad, eso, y amor, mucho amor. Es una persona especial, maravillosa, a la que yo quiero y admiro, y creo que he tenido que hacer algo bueno en la vida para tenerlo, y estoy muy feliz con él.